Muy buenos días, hermanos. Saludos desde lejos. Queremos decirles que les extrañamos mucho y estamos orando mucho por ustedes. Espero que todos estén bien. Queríamos mandar un video para animarles un poco y obviamente para decirles que pronto, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes en pocos meses y estaremos muy contentos de poder estar ahí y continuar en la obra del Señor. Quiero agradecerles a todos en este tiempo, este año pasado, que ha sido un año de verdad muy difícil, con muchas pruebas, muchas dificultades, pero gracias a Dios, y quiero agradecerles a todos ustedes que han seguido fieles todos en el Señor y aún en la iglesia, en todo lo que se podía. Quiero agradecerles a todos los que han apoyado en la iglesia. Quiero agradecerle al hermano Roger, y muchos otros que han estado trabajando y ayudando en la iglesia, llevando la carga de mucho de lo que es la iglesia, y muchas otras personas como no he mencionado todos los nombres, pero gracias a todos por todo lo que están haciendo en la iglesia. Y con eso tengo un anuncio muy emocionante e importante. Quiero decirles que gracias a Dios y gracias al apoyo del hermano Juan, Melania, y ahora el hermano Juan, como está preparándose para el ministerio, él va a estar llevando más la responsabilidad en la iglesia y el cargo de la iglesia, y doy gracias a Dios por el hermano Juan y todo lo que está intentando hacer en la iglesia. Entonces espero que puedan orar por él y también que le puedan apoyar mucho en el ministerio de la iglesia, porque no puede hacerlo todo solo, entonces va a necesitar mucha ayuda, y él va a estar trabajando junto conmigo, obviamente en comunicación en cuanto a las cosas de la iglesia. Entonces estoy muy agradecido que el hermano Juan y hermano Melania están apoyando en la iglesia y todo lo que están haciendo. Entonces oren por ellos y sigan orando en la iglesia y sigan adelante, hermanos. Y por eso quería compartirles esta mañana un poco de la palabra de Dios para animarles un poco. Si pueden abrir sus Biblias al libro de Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, para poder animarles a que sigan firmes. Ahora, cuando pensamos nosotros en alguien, quizás que camina sobre algo, una superficie resbalosa, algo que no es muy estable, quizás unas tablas que se muevan, o quizás unas piedras que se muevan. Una persona así obviamente no se ve como una persona muy estable. Una persona así anda con las manos extendidas, quizás tomando pasos pequeños. ¿Por qué? Porque tiene miedo de caerse, de resbalarse. ¿Por qué? No es muy estable. Y la situación en que está no es muy estable y se puede caer en cualquier momento. Ahora, cuando pensamos en la vida espiritual, lamentablemente creo que hay muchos creyentes, muchos cristianos que andan en su vida cristiana de la misma forma, no muy estables, como si estuvieran andando sobre algo muy inestable, y en sus vidas espirituales no son muy estables, andan así con mucho cuidado, pasito tras pasito, y en cualquier momento tienen miedo que se van a caer, y muchas veces terminan cayéndose, tropezándose en sus vidas espirituales, y no están andando firmes en sus vidas espirituales y en las cosas del Señor, especialmente con todo lo que hemos enfrentado y hemos visto en este último año, y hasta ahora sigue tanto en Bolivia como en todas partes del mundo. Hay mucha incertidumbre, hay muchas personas sufriendo, muchas personas aún que han muerto. Entonces yo creo que en este tiempo más que nunca necesitamos decidirnos y tomar la decisión que vamos a seguir firmes en nuestras vidas espirituales, ¿no? Entonces, cuando vemos 1 de Corintios capítulo 16, estamos terminando aquí con este libro, y yo creo que podemos ver aquí una iglesia que ha sido todo menos una iglesia estable, todo menos cristianos estables, porque por 15 capítulos y hasta este capítulo, Pablo está escribiendo sobre problema tras problema en la iglesia, pecado tras pecado, error tras error, y está tratando de corregirles y quizás reafirmarles y ayudarles en sus vidas espirituales. ¿Por qué? Porque no están firmes.
no son cristianos firmes en sus vidas espirituales, están ahí siempre tambaleando por tropezarse, siempre resbalándose, siempre al punto de caer y equivocarse de nuevo. Entonces, cuando llegamos al final del libro, aquí en el capítulo 16, versículo 13 y 14, yo creo que Pablo, quizás como una última oportunidad, intenta darles como un resumen o algunas instrucciones rápidas, varias instrucciones para ayudarles a que sigan firmes. Ayudarles a que sigan firmes en sus vidas espirituales y quizás por primera vez que empiezan a andar firmes en sus vidas para no estar cayéndose, tropezándose, pecando, andando así en error, de error en error. Entonces yo creo que esas instrucciones también nos pueden ayudar a nosotros mucho para que podamos nosotros seguir firmes en las cosas del Señor, firmes en nuestras vidas espirituales. Entonces, en sus Biblias, 1 Corintios, capítulo 16, la primera instrucción que les dan a los corintios dice, versículo 33, capítulo 16, versículo 13, dice, velad. Velad. La primera cosa es velad, que estén atentos, despiertos, vigilando, mirando. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos peligros y muchas cosas que nos puedan hacer tropezar. Ahora, los corintios creo que han hecho todo menos velar. Han sido todo menos vigilantes. ¿Por qué? Porque ellos han dejado entrar en sus vidas y también en la iglesia muchos pecados diferentes de que ha escrito el apóstol Pablo. Al principio, Pablo escribía sobre las divisiones. Él escribía sobre la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios, sobre la inmoralidad, sobre los juicios entre hermanos. Ha escrito sobre el egoísmo, ha escrito sobre el mal entendimiento de los dones espirituales. Entonces, es obvio que los corintios no han estado velando. No han estado atentos a los ataques de Satanás porque saben que en cualquier momento Satanás viene y les ataca y otra vez están en problemas, están con pecado. Entonces, son en esos momentos que Satanás siempre viene para atacarnos cuando no estamos atentos, cuando no estamos velando, mirando. Es como un animal, un perro mayormente, cuando nos quiere morder, rara vez va a venir directo hacia nosotros para morder. Si nosotros nos agachamos como vamos a levantar una piedra o si nosotros hacemos como le vamos a patear, mayormente huye. Pero un perro muchas veces va a ir atrás cuando no estamos mirando. Cuando viene de atrás, ahí es cuando intenta mordernos. ¿Por qué? Es nuestro punto débil. Es cuando no estamos atentos. Y ese es exactamente lo que hace Satanás. Él sabe exactamente cuál es nuestro punto débil, exactamente el momento débil y el momento cuando nos puede atacar. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Que todos esos pecados entren a la iglesia, que afectan a la iglesia y que nos afecten nuestras vidas espirituales. ¿Cómo? Tenemos que velar, tenemos que estar atentos. La Biblia nos dice que Satanás es como un león rugente, buscando a quien devorar. Sabemos que siempre va a estar intentando atacarnos individualmente como creyentes y corporalmente como iglesia para tratar de siempre estorbar la obra de Dios. Entonces, si queremos seguir firmes, hermanos, firmes en las cosas del Señor, lo primero que tenemos que hacer, velar, estar vigilantes en las cosas del Señor. La segunda cosa que vemos en este versículo, no solo velar, pero luego dice estar firmes en la fe. Hay que estar firmes en la fe. Ahora, cuando habla de fe, aquí no está hablando, la palabra fe aquí no significa la confianza o tener fe, digamos, para que Dios haga cosas. La fe de que habla aquí es nuestra doctrina, lo que nosotros creemos, las promesas de Dios, el contenido de nuestra fe. En otras palabras, nos dice que debemos nosotros estar firmes en lo que creemos nosotros. En lo que creemos nosotros. ¿Qué es lo que creemos? ¿En qué confiamos? Sabemos que Dios nos ha dado su palabra como el libro de instrucción para nuestras vidas cristianas. Y especialmente como iglesia para darnos las instrucciones de cómo debemos de actuar y funcionar como iglesia. Entonces, si queremos seguir, como dice acá, firmes, tenemos que primero estar firmes en nuestra fe, en lo que creemos nosotros. Ahora, en la palabra de Dios hay muchas instrucciones, muchos principios, pero creo que hay dos cosas principales y que tenemos que ver para asegurar que estamos firmes
en lo que creemos nosotros. Primero, en lo que creemos concerniente a Jesucristo. ¿Qué es lo que creemos acerca de Jesucristo? Porque nuestro concepto de Cristo va a afectar todo lo demás y lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos acerca de Cristo? En ese mismo libro, en el capítulo 12, versículo 3, la Biblia dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que creemos de Jesús? La pregunta que tenemos que hacernos es Cristo suficiente para nuestras vidas? ¿Es todo lo que necesitamos Cristo o necesitamos algo más? ¿No es suficiente o no lo es? Él puede satisfacer todas nuestras necesidades y nuestros deseos o no. Porque cuando nos presenta Satanás otras opciones, otras alternativas, otras tentaciones, lo que estamos diciendo es que Jesús no es suficiente, por lo tanto necesito esto, lo que me está ofreciendo Satanás, lo que me está ofreciendo el mundo. Entonces tengo que hacerme la pregunta: ¿es Jesucristo suficiente? ¿Es todo lo que necesito? Porque si Él es todo, cuando hay la tentación, cuando hay algo que nos puede desviar, nosotros vamos a decir: no, Cristo es todo lo que necesito. Él es todo lo que necesito y voy a confiar en Él. Entonces, no solo esto, pero también tenemos que hacer la pregunta si es que lo que Él tiene para nosotros, si es lo mejor. Porque muchas veces en estos momentos de inestabilidad, nosotros estamos decidiendo entre nuestros planes y el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios está permitiendo para nuestras vidas? Entonces, si yo de verdad creo que el plan de Dios es mejor, yo creo que Cristo quiere lo mejor para mí, entonces cuando yo veo lo que ofrece el mundo y lo que veo, lo que me ofrece Dios, y yo digo: yo sé lo que me ofrece Dios es mejor. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere lo mejor para mí. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que creemos acerca de Cristo Jesús? ¿Estamos firmes en lo que creemos, en nuestra fe? Y la segunda cosa es lo que creemos concerniente a la palabra de Dios. En cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el contenido de nuestra fe de que habla es la palabra de Dios. Entonces la palabra nos muestra, y es interesante, ¿no? Porque es algo sencillo, pero algo no fácil. Cuando nos ponemos a pensar, porque la vida cristiana solo se trata de observar, de obedecer, de poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. En realidad, solo esto, nada más. Es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros podríamos llegar al punto de entender y vivir y obedecer lo que dice la palabra de Dios, no tendríamos ningún problema. Seríamos cristianos firmes en las cosas del Señor. Pero muchas veces el mundo, Satanás, los deseos de nuestra carne nos ofrecen otra cosa, otro plan, otra alternativa. Y nosotros tenemos que decidir: lo que la Biblia dice es la verdad y es mejor, o lo que yo pienso y lo que yo creo y lo que yo quiero es mejor. Tenemos que responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que creemos? ¿La palabra de Dios es la verdad? ¿La palabra de Dios de verdad es la verdad? ¿De verdad es la palabra de Dios? ¿De verdad es lo mejor para mi vida? Si yo estoy firme en lo que creo acerca de la palabra de Dios, me va a ayudar mucho para seguir firme en mi vida espiritual. Número 3, no solo tenemos que velar, estar firme en lo que creemos, pero dice: portaos varonilmente. Entonces tenemos que ser maduros. Tenemos que ser maduros. Entonces, cuando habla varonilmente, está hablando de madurez. Obviamente, eso se aplicaría tanto a los hombres como a las mujeres, que debemos de actuar como personas maduras. Porque en el capítulo 14, versículo 20 de este libro, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, Pablo quería animarles a que sean maduros, que empiezan a actuar como personas maduras en sus vidas espirituales. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar, ¿cómo actúa una persona inmadura? Los niños, sabemos que normalmente vemos a un niño como una persona inmadura. ¿Por qué? Es una persona inmadura, son niños todavía, no son maduros, no se han madurado. Entonces, ¿cómo actúa un niño? Un niño muchas veces
es fácil de ofender. ¿Por qué? Si le quitas a un niño su juguete, ¿cómo reacciona? Normalmente da su berrinche, está pateando, gritando, llorando. Lamentablemente no muy diferente de lo que como actúan algunos adultos hoy en día, ¿no es cierto? Pero la cosa es que un niño fácilmente se puede ofender, fácilmente se puede desanimar, fácilmente se puede desviar, porque un niño puede ver algo y querer algo en un momento y 2 minutos después ya quiere otra cosa. ¿Por qué? No es muy estable, no es muy firme, fácil de molestar, fácil de desanimar. Y también muchas veces los niños tienen miedo. Es fácil de que ellos tengan miedo de lo que están enfrentando o lo que están viendo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto miedo les daría? Entonces, y eso se ve también en una persona inmadura en su vida cristiana. Una persona inmadura fácilmente se ofende, fácilmente se desvía, pasa cualquier cosa y ¿qué dicen? Entonces yo no voy a ir a la iglesia ya. Yo voy a dejar a la iglesia, voy a dejar la vida cristiana, voy a volver al mundo, voy a hacer lo que yo quiero. No, esa es una persona inmadura. Porque la madurez se caracteriza como una persona firme. Un cristiano inmaduro fácilmente se desanima. Un cristiano inmaduro fácilmente se desvía, fácilmente se ofende y muchas veces el miedo le puede paralizar en su vida. Pero un cristiano maduro, ¿cómo actúa? Es una persona firme en las cosas del Señor. Es una persona firme, no se ofende fácilmente, no se desanima fácilmente, porque cuando pensamos en una persona madura, responsable, es una persona mayormente confiable. Una persona que no varía, no variable, una persona que va a seguir firme en sus vidas y seguir firmes en adelante en las cosas del Señor. Entonces, eso es la idea. Entonces, si nosotros estamos actuando, ¿por qué? Nosotros ya somos hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces, pero muchas veces actuamos todavía como niños y niñas en nuestras vidas espirituales. Entonces, Pablo ve esta inestabilidad que están arriba y abajo, y bien y mal, en la iglesia, fuera de la iglesia. Y Pablo dice, no, portaos varonilmente, portaos como personas maduras. Entonces, eso se trata de someternos a Él, de reconocer que en realidad Él es todo, ¿no? Él es todo y nosotros tenemos que empezar a actuar como quienes somos. Ahora, la cuarta cosa que vemos acá, la última parte de este versículo dice, portaos varonilmente y esforzaos. Tenemos que esforzarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, primeramente, tenemos que reconocer que nosotros no podemos nosotros. No podemos nosotros hacerlo porque Él es el único que puede. Entonces, Pablo les enseñó esta verdad muy temprano en este libro. Pablo les dijo que Dios utiliza las cosas débiles del mundo. Porque cuando nosotros somos fuertes, somos débiles. ¿Por qué? Estamos confiando en nosotros mismos. Pero cuando reconocemos que somos débiles, ahí es cuando somos fuertes. ¿Por qué? Porque sabemos que si somos débiles, tenemos que confiar en Él. Porque Él es quien nos da la fuerza. Cuando dice aquí esforzaos, tenemos que esforzarnos en el Señor. Tenemos que ser fuertes y en el Señor mismo, porque Él es quien nos da la fuerza. Pero también eso nos muestra que tenemos que someternos a Él. Porque cuando vienen las cosas difíciles, es fácil decir, ¿por qué está pasando esto? Eso no es justo, eso no debe pasar conmigo o pasar a mí en mi vida. Entonces muchas veces podemos renegarnos o rechazar lo que Dios está queriendo hacer. Pero la clave, ¿cuál es? Someternos a Él. Y a través de la prueba, Dios nos hace más fuertes. Cuando aprendemos a depender de Él, confiar en Él, que Él nos daría la fuerza, que Él nos acompañaría en nuestras vidas espirituales, ahí es cuando podemos seguir firmes a pesar de las tormentas y las pruebas y dificultades que vienen. Y número 5, no solo eso, pero tenemos que ser amorosos, Entonces, versículo 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Por qué es importante el amor acá? ¿Por qué? Número 1, en la iglesia, en nuestras vidas espirituales, en la iglesia, la cosa que nos mantiene firmes más que cualquier otra cosa es el amor.
es el amor. Porque es interesante que la Biblia en algunos capítulos antes, el capítulo 13 de este libro, cuando describe el amor en la iglesia, cuando estamos utilizando nuestros dones en la iglesia, ¿qué es lo que muestra? El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Entonces, si nosotros estamos mostrando el verdadero amor de Dios, vamos a estar dispuestos a soportar cualquier cosa. Cualquier cosa que nos ofende, cualquier cosa que nos desanima, cualquier cosa, vamos a poder hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Amamos como Dios nos ha amado. Y tú dirás, quizás dirías, pero no, hay algunas personas que son difíciles de amar. Pero esas son exactamente las personas a quienes debemos amar. Como Dios nos ha amado cuando no éramos muy fáciles de amar, cuando éramos rebeldes contra Dios. Pero igual nos ha amado, igual ha muerto por nosotros. Entonces nosotros tenemos que practicar este amor bíblico. Y no solo esto, el amor hacia los demás, pero el amor a Dios. Porque el amor es la motivación más grande para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer todo lo que hacemos? ¿Qué es lo que motiva a un joven a gastar dinero que no tiene, caminar horas quizás para poder ver a su chica? ¿Qué es lo que motiva a un padre a pasar toda la noche despierto atendiendo a su hijo, a su hija que está enfermo, enferma? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer esas cosas? Cambiar pañales, ayudarles cuando están enfermos. ¿Qué es lo que nos motiva? Es el amor. Y si el amor así en el mundo nos motiva a hacer cosas que normalmente no haríamos, ¿cuánto más nos debe motivar el amor de Dios? El hecho de que Él nos ama y por lo tanto nosotros le debemos de amar primero a Él, y este amor se debe reflejar en el amor hacia los demás de las personas. Por eso Pablo les dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tenemos que hacerlo con amor. Entonces Pablo aquí quiere que los corintios sean firmes, ya que no sean cristianos débiles, cristianos inestables. Él quiere que sean cristianos firmes, y él sabe que la única manera es que estén vigilantes, velar, que estén firmes en lo que creen y confían en Dios y su palabra, que empiecen a actuar maduros, como cristianos maduros en la fe, y que estén fuertes en el Señor, confiando en su fuerza y en su ayuda, y confiando en Él con lo que está pasando en sus vidas. Y número 5, que nosotros mostremos amor a todas las personas. Y el amor es algo que nos puede motivar a hacer cosas que nunca haríamos si no fuera por el mismo amor de Dios. Cuenta una historia de las personas nativas de los Estados Unidos, que los nativos americanos, cuando un niño o un joven iba a pasar el rito de pasar de joven a adulto, a ser hombre, tenían que ir al bosque, al desierto, y tenían que pasar toda la noche solo con los ojos vendados. Le llevaban ahí a una roca, una piedra o algo, y tenía que sentarse con los ojos vendados toda la noche, escuchando ruidos, quizás animales caminando alrededor de él. No podía levantarse, no podía huir. Y si él tenía suficiente valor para pasar toda la noche así, en la mañana, él se consideraba un hombre. Y cuando el joven pasaba toda la noche así, con valor, y luego en la mañana, cuando sacaba su venda para ver, justo al lado del joven había su papá, estaba su papá. Y lo que no sabía el joven es que toda la noche su papá estaba a su lado, cuidándole, vigilándole, asegurando que estaba bien. Entonces, aunque estaba preocupado toda la noche, no tenía que preocuparse. ¿Por qué? Porque su papá estaba con él. Y les digo, hermanos, en nuestras vidas, para ser personas maduras, para ser personas firmes, podemos pensar que parece que estamos solos muchas veces, pero sabemos que no estamos solos, que nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros y siempre estará con nosotros. Y podemos seguir adelante, podemos seguir firmes, hermanos. Les animo a que no solo que sean firmes, pero que sigan adelante en las cosas del Señor y en la obra de Dios. Les amo mucho a todos ustedes, les animo mucho a que sigan adelante. Espero vernos pronto y vamos a poder animarnos los unos a los otros, y vamos a poder seguir adelante en las cosas del Señor. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.